Ahí está viniendo el cometa, viene el cometa. Dios mío, qué locura. Con esto partimos al análisis improvisado. Amigo, nos violaron el noticiero de hoy con todas estas noticias de último momento. O sea, esto no se parece en nada a lo que teníamos planeado a las 11 de la mañana. Vamos a analizar la portada de The Economist, El Mundo en 2026, que ni siquiera hay artículos. O sea, todavía no se lanzaron los artículos. Recién ahora lo acaban de publicar. Lo acaban de publicar. Sí, sí. Todo, mirá. Entiendan que no. Fíjense, a 43 minutos la duración de este episodio. Pero los artículos escritos para leer los acaban de subir. Pero yo, antes de arrancar con esto de The Economist, quiero señalar como el resumen de una suerte de podcast que hicieron. Mirá. Este año el presidente Donald Trump ha demolido normas de larga data y ha trastornado las instituciones de décadas de antigüedad a una velocidad vertiginosa. ¿Qué instituciones? Las instituciones de Bretton Woods. El viejo orden mundial está terminado y en 2026 surgirán los contornos del orden que lo reemplazará. ¿Hace cuánto que venimos hablando de esto, Nico? ¿Hace cuánto? Es una descripción, esto lo dice la revista favorita de los CEOs de todo el planeta, que se lee desde Shanghái, porque The Economist penetra, imagínate cómo penetra en China, con todo lo que los Rothschild han hecho en China, hasta Wall Street, por supuesto pasando por la City donde se editan, el Parsons Group, propiedad de la familia Rothschild y de familia Agnelli, vinculada a la nobleza negra veneciana. Jesuitas. Por cierto, los Agnelli tienen un pariente que se llama Cristiano Ratazzi, ¿no? Que dirigió durante mucho tiempo Fiat Auto en la Argentina, que también es abiertamente jesuita. Sí. Y bueno, también un banquero de los Rothschild, como fue Mario Draghi, se casó también con una señora de la nobleza veneciana. Ahora, cabe destacar que ya no hay sangre Ashkenazí Rothschild de la familia del escudo rojo, porque de ahí viene Rothschild, el escudo rojo, de la joyería, luego convertida en casa de préstamos y usura, de Major Amschel Rothschild en Baviera, en el gueto judío. No queda sangre Rothschild en la jerarquía de la casa británica, porque Sir Jacob murió, hicimos un video en su día, Sir Evelyn murió, y quedó la viuda de Sir Evelyn, de los dos hermanos, y la viuda es una estadounidense, plebeya, que se llama Lynn Forrester de Rothschild, la actual Lady Lynn de Rothschild, que tiene por supuesto su foto con Trump, gran amiga de Trump en su día, gran amiga de los Clinton. Ella pasó su luna de miel en la Casa Blanca, los Clinton le entregaron el dormitorio Lincoln a su amigo Sir Evelyn de Rothschild y a la joven estadounidense Lynn Forrester cuando se casaron y se convirtió en Lynn Rothschild, la actual directora del grupo Pearson, ¿no? Y de alguna forma la jefasa de esta revista. ¿Quién era Lynn Forrester? Hoy es un día sugestivo que se conocen los correos de Epstein sobre Trump. Era la secretaria privada de Jeffrey Epstein. ¿Cómo llegó Lynn Forrester a casarse con Sir Evelyn de Rothschild? Porque Donald Trump, financista demócrata de la campaña de Bill Clinton, le presenta a Bill Clinton a Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein venía con una secretaria muy agraciada y Bill Clinton le recomienda a esa secretaria, dicen las malas lenguas que tras haber congeniado particularmente con ella, a Sir Evelyn de Rothschild. Tiempo después se casa, pasan la luna de miel en la Casa Blanca, vuelven a Inglaterra y hoy la revista The Economist dice que 2026 será el comienzo del nuevo orden mundial. Lo dicen ellos. Mirá, ¿sabes por qué me río? Porque estaba aprovechando para leer un poco, porque esto salió publicado recién, así que no lo tengo leído. ¿Vos sabés qué dice la revista The Economist? ¿Qué dice la revista The Economist? Conflicto en Myanmar para el año que viene. Birmania. Lo que vos decías, la advertencia de que si tocan Birmania, por la importancia de las tierras raras birmanas para la industria china, China va a tener el incentivo para atacar a Taiwán, aunque eso implique el riesgo de la Tercera Guerra Mundial. Tremendo. Y por ahí hubo en los comentarios alguien que hablaba del tema del Ozempic y también la revista The Economist habla de eso. Okay. Mirá, esto
El futuro de las democracias liberales occidentales. ¿Qué te dice Peter Thiel y compañía? Basta del sistema democrático. Vamos al movimiento del sistema tecnocrático. La remodelación de las estructuras de poder global. ¿Qué es lo que vienen trabajando? El multilateralismo, el nuevo orden con la ONU, etcétera, ¿no? Las perspectivas de la economía mundial, eufemismo para el gran reinicio, de las deudas, de la moneda fiat, y el impacto, la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial de Klaus Schwab. Esto parece escrito realmente, es el guión de los últimos años, sin lugar a dudas. Entonces, mira, acá está lo que estaba leyendo, ¿no? Esto lo han sacado recién de The Economist, las 10 tendencias a tener en cuenta en 2026. Nico, que tiene que ver con la... Sí. cada año que pasa, desde el mayor experimento social de todos los tiempos, del cual fuimos testigos en 2020, es un año más cerca de 2030. Claro. ¿Decías? Mira, acá está la tapa, ya algunos tuiteros y demás están buscando las relaciones, las conexiones de toda la cantidad de información que hay. Fíjate, acá que lo elegí porque era bastante elocuente. Vemos representado el 4 de julio de múltiples maneras. Es el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos. Y aparece también la pelota gigante, ¿no? Todo el dibujo está dentro de una esfera representando el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol que se va a celebrar en Estados Unidos. Estados Unidos, con toda la narrativa del terrorismo antifa, ¿no? Exactamente. Dice un avión, a ver, estoy buscando dónde está ese avión. Un avión está cerca de un objeto tipo una aguja espacial. No sé, a ver. Lo estamos haciendo así en vivo porque recién se está viralizando, está saliendo. Bueno, hay que buscarlo. Volando hacia los Estados Unidos, ¿no? Un buque de guerra naval dispara contra Estados Unidos en el cumpleaños. Acá está a la izquierda, la pueden ver de la tortita de cumpleaños. Ah, acá está el avión. El avión arriba también tirando como bombas / pastillas, ¿no? Pastillas como fármacos, digamos. Mirá, Trump, Xi Jinping y Netanyahu están vestidos de negro, mientras que todo lo demás está en rojo y azul. Modi de la India, Zelensky en azul. Este debe ser Vladimir Putin, ¿no? En el medio entre Netanyahu y Xi Jinping. ¿Por qué los pondrían a los tres juntos enfrentados a Trump, ¿no? A Trump y a Modi. Mira, Nico, me hice acá algo para que la gente vea, especialmente la gente mayor. Y ahí yo, mira, con mis lentes ahí a los 31, ya soy de la gente mayor. Para que lo puedan ver más. Ahí está, más perfecto. Fíjate, si querés empezamos por acá, el puño. ¿Qué es esto? 250 años de Estados Unidos. Sí, sin embargo, fíjate que ese puño que puede representar el ideal del origen de Estados Unidos, una nación libre y demás, está esposado, ¿no? La libertad está... O puede ser un puño que represente las protestas y demás. Bueno, con el alcalde comunista, con el alcalde comunista en Nueva York. Comunista. Con regulación de alquileres peor que la de Alberto Fernández o la de España. Amigo de Ocupas, quiere despenalizar totalmente la delincuencia, que ya en parte lo fue despenalizada, por lo menos la delincuencia, los delitos menores. Ya sabemos a dónde conduce eso, obviamente, a los mayores. Un Trump dictatorial, concentrando cada vez más poder. Peter Thiel hablando del anticristo y de la necesidad del gobierno mundial. Todo eso es un contexto clarísimo de fin de la libertad, de lo poco de libertad que queda en Estados Unidos, y junto al puño encadenado, los misiles que no están nada encadenados. Los misiles nucleares, ¿no? Sí. O simplemente misiles. A ver, espera, estoy viendo si lo puedo agrandar. ¿Puedo compartir el mío acá? Mira. Por supuesto, Nico, por supuesto. Vamos con vos, que sos mucho mejor que yo para estas cosas. Ahí está, sí, se ve con un poquito de mejor definición. Estaba con algunos problemas para verlo. Qué maestro. Sí, mirá. Escúchame, el cerebro conectado al joystick. Cerebro conectado al joystick. Avances en Neuralink de Elon Musk
y el intento de configurar el cerebro humano a través de la tecnología. Sí, Harari también, ¿no? Vamos a conectar a la gente al metaverso, a todos los idiotas que no van a tener función económica siendo reemplazados por la inteligencia artificial. La verdad, de todo el rojo y el azul, a mí me remite muchísimo a esa idea de la dualidad, del enfrentamiento de los opuestos. Alguna vez he hablado simbólicamente de esto, del aspecto femenino, masculino, como esa representación de ese enfrentamiento, de esa dualidad, ¿no? O sea, están previendo un mundo netamente de conflicto. Es interesante lo que señalaba este tuitero, ¿por qué de negro, ¿no? Xi Jinping, Netanyahu y Trump. Me escapa realmente. O sea, netamente hay que especular. Ahora, escúchame, la barca, yo cuando lo vi así el golpe de vista dije es un barco vikingo, pero no es para nada un barco vikingo, es fenicio, ¿puede ser? Arriba a la derecha, con la vasija roja, tiene aires sumerios, la verdad que no me queda claro. Pastillas por todos lados, el signo dólar destruido, inyecciones, misiles, guerra, tanques, espadas, robots, o sea, Nico, es una representación gráfica de todo lo que venimos señalando, o sea, el mundo en guerra, la división de bloques, entrando a una conflictividad altísima, el avenimiento de esta transformación que quieren llevar adelante los tecnócratas, ¿no? Utilizando la tecnología para controlarnos, esclavizarnos, no para nuestro provecho. Fíjate, el boxeador rojo contra el boxeador azul, hasta el futbolista, ¿no? Botines azules, remera roja. Algunos vi en internet, muchos estaban deteniéndose acá en el extremo inferior izquierdo, la botella de vino, la copa de vino con sangre, decían varios, no con vino. El hielo derritiéndose. La verdad que dentro de todas estas tapas crípticas que durante los últimos años hemos visto, de alguna forma esta es la que me da más cosa creepy, digamos. Nico, ¿pero por qué? Porque lo veo así, como una representación de todo lo que venimos señalando. Mira, hay una abundancia preocupante del factor farmacéutico. Fíjate que en la esquina inferior derecha tenés el blister de pastillas, tenés cápsulas y tenés múltiples inyecciones. Vos hablas de Ozempic, pero bueno, obviamente también remiten a las vacunas. Fíjate que el robot es una granada. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, mirá. El robot es una granada. Sí. Puede ser entendido como la amenaza, la bomba, ¿no? de la robótica. La copa de sangre nos remite a Peter Thiel, bebedor de sangre obsesionado con el tema vampírico, el transhumanismo y el hombre más poderoso hoy del Partido Republicano. Y en esta edición tenemos la gente de Silicon Valley diseñando bebés con inteligencia artificial. Fíjate que son dos copas, una está al lado del dólar, una está en la esquina inferior izquierda y otra está al lado del signo dólar destruido. Qué mal presagio lo del signo dólar destruido. Señores, hay que aprender inversiones ya, pero seriamente, lo digo para mí mismo. También, Netanyahu, ¿quién más está ahí? Además es cierto que es una pelota de fútbol, porque tiene los gajos de la pelota de fútbol. Totalmente, y tiene un jugador que la está pateando en la esquina inferior derecha. Sí. No sé, Nico, si ahí... Sí. Me llama la atención que los ponen... debe ser Vladimir Putin, ¿no? Cómo los ponen a Netanyahu de este lado. Me llama la atención. Netanyahu y quién más. Xi Jinping y Putin. Sí. Che, qué mal dibujado que está Putin, hermano. La verdad que sí, pero... He visto mejores portadas y esta además ya demasiado barroca. Incluso para mi gusto de miniatura ya demasiado barroca. Escúchame, ¿qué es eso? ¿Un bombardero? ¿Una guerra comercial? Claro. Es que a mí me pareció al principio sí un barco portacontenedores, la guerra comercial. Sí, es un barco portacontenedores disparándole un cañonazo a Estados Unidos. O
sea, está diciendo que la guerra comercial va a matar a Estados Unidos. Sí, prácticamente marcan como el año que viene el aniversario 250 y como un aniversario final, digamos, ¿no? Bueno. ¿Y las arañas? ¿Qué son? ¿Arañas tipo Black Mirror? Así, tío, o el Eternauta. ¿Son arañas ¿qué son? Cyborgs. Para ver, ¿dónde estás? Arriba del barco mesopotámico. Qué extraño, ¿no? El barco este es Zelensky al lado. Esto de arriba son los robots policías, estos que se usan en China, que los exportaron Nueva York. a Estados Unidos, sí. Sí, yo también me pregunto si es Meloni, quién es, ¿no? Sí, yo diría que es Meloni, sí. La señora. Satélites. Sí, la señora de pelo largo. Sí, yo diría que es Meloni. Pero pésimos trazos, por Dios. O sea, dibuja mejor una nena de 5 años. Dejate de joder. Una No, mirá criatura. Trump cómo lo hicieron. Con la gorra roja y bailando. Con cara de preocupado ante un gráfico económico malo, ¿no? La verdad, y las monedas ahí cayendo. Sí, y las espadas cruzadas. Las monedas cayendo, vos decís que ¿qué monedas son? ¿Son dólares? Mirá, la verdad, No se no te puede, sabría decir. no se puede discernir. No se puede Y discernir. además hay un montón de billetes cayendo y de hojas cayendo, ¿no? Un símbolo otoñal, tipo Estados Sí. Unidos entra en el otoño de sus días. Bueno, a tono con lo que dicen, acá está la nota principal, las 10 tendencias, que habla de eso, ¿no? Como 2026 como el año donde se marca el inicio del nuevo sistema. Vamos con las 10 tendencias. Fíjate, el aniversario de Estados Unidos dice, espere escuchar relatos divergentes del pasado, presente y futuro de Estados Unidos, ya que los republicanos y los demócratas describen el mismo país en términos irreconciliablemente diferentes. Los votantes darán su veredicto sobre el futuro de Estados Unidos en las elecciones de mitad de periodo de noviembre. ¿Por qué me detengo? Porque tanto la gente del Proyecto 2025 como los asociados a TIL y demás marcaron como un punto clave estas elecciones. Lo que decide para dónde va esto, pero no como generalmente son las elecciones de medio término, como una suerte de referéndum, sino, o sea, como si perdemos, pisamos el acelerador en serio, con toda esta reestructuración que están llevando adelante, ¿no? Deriva geopolítica, sí. Bueno, deriva geopolítica. ¿El primero cuál era, Nico? El aniversario de Estados Unidos con una división irreconciliable, dice el destino se juega en las elecciones de medio término. Yo señalé que varios del espectro Proyecto 2025 habían marcado que un resultado negativo en esas elecciones podía acelerar muchísimo esta reconfiguración del poder político en Estados Unidos. Un resultado malo para el trumpismo, digamos, para el movimiento MAGA. Que por el momento, si las elecciones fueran hoy, tendrían un resultado devastador, como ha quedado claro, no solo en la victoria en Virginia, en Nueva Jersey y en Nueva York era esperable, pero Virginia y Nueva Jersey aplastantes, sino la fractura dentro del movimiento MAGA por la cuestión del sionismo, el asesinato de Kirk, que ya nos va a traer una noticia. Pero bueno, ¿qué dice al final? Que Trump va a seguir con la intimidación, los aranceles y las órdenes ejecutivas. Bueno, sí. Dice, esperen más de lo que vimos hasta ahora. Los analistas de política exterior están divididos. ¿Está el mundo en una nueva guerra fría entre bloques liderados por Estados Unidos y China? ¿O un acuerdo trampiano dividirá el planeta en esferas de influencia? Esto, pero es de loco, es lo que venimos hablando literalmente hace años. Estadounidenses, rusas y chinas en las que cada uno puede hacer lo que quiera. No cuentes con ninguno de los dos. Trump prefiere un enfoque transaccional basado en el instinto, no en grandes paradigmas geopolíticos. El viejo orden global basado en reglas se desviará y decaerá aún más,
pero las coaliciones de los dispuestos llegarán a nuevos acuerdos en áreas como defensa, comercio y clima. ¿Guerra o paz? Sí. Con suerte, la frágil paz en Gaza se mantendrá. Dale, no se lo cree nadie. No vamos a tener tiempo probablemente para tratar todo lo de Medio Oriente, pero hoy Nico tiene pruebas que de última las podemos dejar para la que viene, porque Sí, es sí. imperecedero lo de Gaza. Vos me decís. Pero los conflictos continúan, y obviamente, ¿qué esperas de los Rothschild, que son creadores del Estado de Israel? La Knesset está en el Boulevard Edmond de Rothschild de Tel Aviv, en el Palacio Rothschild, se llama así literal. Agregar algo, mira, a mí me cambió realmente muchísimo mi forma de encarar la investigación y demás. Descubrir que había ciertos mecanismos para acceder a estos medios, ¿no? Sin pagar. Déjalo ahí. Pregunten por privado y no lo buscan en Google. Pero ahora, ¿por qué? Porque estos medios realmente, una vez escuché a un analista que decía esto y dije, la verdad que tiene razón. La clave está en la coordinación. La coordinación. Entonces, no pueden manejar el mundo 1000 tipos. Necesitan unas distintas capas de coordinación. Y estos medios, The Economist, Financial Times, Bloomberg, etcétera, etcétera, sirven como una suerte de coordinación de segunda línea para entendidos dentro del público general. ¿Me explico? Entonces vos fíjate, vos tenés esto. Los analistas están divididos, ¿no? Está el mundo, los bloques, nosotros sabemos, o sea, por eso hay que leer entre líneas, porque no te lo van a decir explícitamente, pero a buen entendedor, pocas palabras. Nosotros, gracias al laburo que hacemos, hace años que venimos leyendo y mostrándoles las pruebas de cómo están planeando esta división basada en esferas de influencia, como dice The Economist. Entonces no es que están dudando, no cuentes con ninguno de los dos, dice. No, es lo que van a hacer. Puede ser que les salga o no, pero todo el plan va en una dirección. Y te dicen, Trump prefiere un enfoque transaccional que esto que lo otro. Como si Trump fuera el que tomara las decisiones. Nico, como si Trump fuera el que tomara las decisiones. Entonces, cuando te das cuenta que a Trump lo rescataron en los 90 los Rothschild, y este es un medio Rothschild, ¿viste? Ahora, los que investigan, los que conocen, los que ven más allá del teatro que te ponen al público general, dicen lo mismo que estamos diciendo nosotros. Dale, como si fuera decisión de Trump. Miremos lo que dice Financial Times. Miremos lo que dicen los Rothschild. Miremos lo que dice Larry Fink. Miremos lo que dicen en el Foro Económico Mundial. En Bilderberg. ¿Entendés? Entonces, el viejo orden global basado en reglas se desviará y decaerá aún más. Y sí es lo que vienen escribiendo hace años. ¿Para qué? Para ir a ese mundo dividido en esferas de influencia, bloques. ¿Hace cuánto hablamos de esa relación de 3? Estados Unidos, Rusia y China. El gran juego. Ahí lo tenés. Zbigniew Brzezinski y demás. La coalición de los dispuestos llegará a nuevos acuerdos en áreas como defensa, comercio y clima. ¿Qué es la coalición de los dispuestos? BlackRock en Alemania, Rothschild en Francia con Emmanuel Macron, Keir Starmer, Comisión Trilateral en el Reino Unido. Para impulsar el gasto en defensa, promoviendo la guerra inminente en Europa. Mientras tanto, ejecutan los planes de la élite. Ahí está Lynn Forrester posando con Donald Trump en su día, se conocen bien. Sigamos con lo que comentás, Nico. Igual yo creo que es verdad, que lo de las grandes zonas regionales. Pero ¿sabes qué pasa, Nico? Vos sabés que tengo una mirada muy histórica y vos quizás tenés una mirada muy económica y son muy complementarias, pero esto que dicen después del tema de la guerra y la paz explica por qué todavía el mundo no está listo para las zonas regionales. Porque finalmente esas cosas nunca se... Vos las empezás a negociar como acuerdo, que es lo que pasaba antes de la Primera Guerra Mundial, entre Francia e Inglaterra, y una Alemania que quería empezar a tener su imperio en África y no lo podían soportar porque era una gran potencia industrial que estaba desplazándolo. Y entonces los acuerdos se desdibujan y se van a las manos. Corre muchísima sangre, mueren millones de personas y fíjate que no pudieron redefinir el orden mundial con una sola guerra mundial y tuvo que haber una segunda.
que obviamente la élite fue financiando a todos los bandos. Pero ¿por qué fue necesaria? O sea, desde su óptica criminal, nunca es necesaria la guerra, pero ¿por qué para ellos lo era? Porque no había sido suficiente con la primera para establecer un consenso de élites de cómo tenía que regirse el mundo. Y porque no habían sido los acuerdos previos durante todos los primeros 14 años del siglo XX suficientes para lograrlo. Nosotros estamos en esa instancia, cada vez más cerca, desde mi punto de vista, de repetir el ciclo, salvando las grandes distancias, de la Primera Guerra Mundial. Y ahí cuando dicen guerra o paz, dicen, fíjate, no, Nico, por favor, desarrollá y... No, esto fue lo que presenté ayer en mi canal, ¿no? Entonces, el modelo de un país, cualquier país, y el modelo internacional. Entonces yo digo, bueno, a ver, ahí tenés la explicación de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de lo que estás viendo ahora. Cada país tiene su oligarquía dominante que influye en la política, en la economía, en la extracción de los recursos, en la transferencia de riqueza del pueblo, de la economía real hacia esta economía financiera creada por la banca y demás, la banca moderna, la banca Rothschild. Cada país tiene su oligarquía y están compitiendo. En términos económicos, compiten por la zona de influencia. Lo que pasa que el ejemplo que puse yo ayer, no sé, vos estás ahí en Paraguay. ¿Cuál es la oligarquía paraguaya? ¿A quién definirías como, bueno, esta es la oligarquía paraguaya? No sé, una empresa o un empresario que tenga... Cartes, Gersi, claro, Sucolillo, tienen 3, 4 nombres. Claro, pero esa gente, dentro de esa jurisdicción Paraguay, tienen una influencia importantísima, determinante, pero no influye en el concierto mundial. No. Entonces la oligarquía estadounidense, ponele, los Rockefeller, no sé, la gente de Silicon Valley, la gente del complejo militar, bueno, ellos influyen en todo el mundo. Tienen intereses en el petróleo, en el gas de Gaza, tienen intereses en las tierras raras Myanmar, tienen intereses en las tierras raras de Groenlandia. Bueno, esas oligarquías que están en competencia, esas oligarquías globales, están decidiendo quiénes van a ser los dominantes para el nuevo sistema. Y es una guerra que la sangre, el cuerpo, la pone el pueblo. La gente común, la base de la pirámide. Pues así. Bueno, lo que te decía, y tenés razón, y a eso vamos, va a seguir la guerra en Ucrania, los conflictos en Sudán y en Birmania. Myanmar es Birmania. Rusia y China, qué mirada igual, como si Trump no estuviera metiéndole el ojo en el dedo a todo el planeta, ¿no? Fíjate cómo acá ellos critican a Trump en política doméstica y demás, y en general económica y todo lo demás, pero tienen la narrativa atlantista de los malos son los otros. Claro. Pero bueno, Rusia y China pondrán a prueba el compromiso de Estados Unidos con sus aliados, claro, con provocaciones de zona gris. Por eso te estoy diciendo ya al límite del colapso. En el norte de Europa, los Bálticos, y el mar de China Meridional. A medida que la línea entre la guerra y la paz se vuelve cada vez más borrosa, lo dice The Economist, no Nico, no nosotros, los Nicos, las tensiones aumentarán en el Ártico, en la órbita, la guerra de las galaxias de Ronald Reagan, el cometa, en el cometa Atlas y los drones. Los drones, ¿te acordás que este año empezó con los misteriosos drones, 2025? En el fondo del mar y en el ciberespacio. Claro. Ahora, vos fíjate esto, ¿no? Myanmar, Birmania, es clave. No te lo va a decir, no sé, Clarín, no te lo va a decir Fox, no te lo va a decir, no sé, El País, que esto y lo otro. Te lo decimos acá. ¿Pero por qué? Porque todos estos medios están cooptados. Y como bien dijiste, Nico, es genial lo que dijiste. Este es un medio Rothschild, tiene la mentalidad atlantista, esa mentalidad que forjó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es la mentalidad que viene desde Cecil Rhodes y compañía, pero hay un detalle que no lo podemos omitir.
no podemos omitir la influencia Rothschild en Rusia, en China, en todas estas zonas de conflicto. Entonces, nuevamente tenés un escenario donde el mundo en guerra, la lucha de estas oligarquías, en definitiva están posicionados en ambos espectros, en ambas zonas de conflicto. Va a haber escasez, va a haber un aumento de precios tremendo, va a haber un aumento del gasto público monumental. ¿Y quiénes se van a beneficiar? Gane quien gane, son los mismos. Hace rato que vienen saliendo ya cada vez más como Silicon Valley viene alimentando el tecnato chino desde la década del 80. Yo el otro día mostré en mi canal que a mí me impactó, yo no lo sabía. Deng Xiaoping, que tuvo relación con Kissinger, con Brzezinski, con los Rockefeller, con este, con el otro, hablando de las tierras raras en la década del 90. El futuro son la declaración año 1992 de Deng Xiaoping: Medio Oriente tiene el petróleo, China tiene las tierras raras. Y ahí estaban atrás los Kissinger, los Rockefeller, toda la gente esta, ¿no? Tremendo, Nico. Así ¿Sabés que qué me acuerdo? Sí. Pero, perdón, sí, decime. Me acuerdo de uno de los personajes que tenemos en el banner del canal, que es Herbert Spencer, el gran liberal inglés, padre de la sociología, que como prueba de cómo funciona el liberalismo de verdad, antítesis de Milley, él fue subeditor de la revista The Economist. Spencer fue un personaje absolutamente trascendental. Quienes nos apoyan en Patreon a partir de $3 mensuales tienen acceso a nuestros grandes libros del pensamiento libertario en español, incluyendo varios de Herbert Spencer también, ¿no? Fue un hombre pionero, clave. Fue el descubridor del concepto de la evolución antes que Darwin. Darwin era spenceriano, Borges también era spenceriano. El mundo fue en su mejor momento spenceriano porque Herbert Spencer llegó a ser el filósofo más leído del planeta. Yo puedo dar prueba de eso en la biblioteca pública de Bariloche. Está El hombre contra el Estado, y en las bibliotecas de Asunción también, porque fue el gran bestseller. Igual no tenemos que hacer tanta publicidad donde estamos, pero está bien. Fue el gran bestseller mundial de filosofía política. Fue el libro de filosofía política, El hombre contra el Estado, más leído de fines del siglo XIX. Herbert Spencer llegó a ser filósofo autodidacta, pero empezó siendo muy humilde, asistente en el ferrocarril, y luego se convirtió por pericia, por eficacia, por competencia en ingeniero, y luego fue periodista. En esa etapa él fue subeditor de The Economist, que no pertenecía a la familia Rothschild. La adquisición de la revista The Economist por los Rothschild es muy reciente, no crean que fue un medio histórico de los Rothschild, no. Y sí fue un medio periodístico de primerísimo nivel. The Economist era el gran medio periodístico del siglo XIX. Ahí nos comenta Susana, nuestra amiga desde Australia: como individuo, más allá de ser buenas personas, ¿cómo frenamos un desmadre de tal magnitud de agendas? ¿Cómo mantener algo de optimismo? Hay que irse a países periféricos donde haya libertad relativa y donde no lleguen las bombas nucleares. Verónica Maldonado dice: Nico ve, y Australia dentro de todo, lamentablemente está metida con el Commonwealth, pero está en una posición geográfica relativamente ventajosa. El tema es que los yanquis la están llenando de bases militares en vistas a la disputa con China. Verónica Maldonado desde México dice: Nico ve la entrevista reciente de Tucker Carlson sobre los chemtrails. ¿Tú qué dudas del manejo del clima? Bueno, mira, acepto el desafío, no me voy a cerrar. ¿Por qué traje a Spencer a colación? Yo no me estoy desviando, amigos, del tema en absoluto. Porque mostrando lo que era Spencer, por ejemplo, denostó al socialismo que acababa de surgir. Todo socialismo es esclavitud, es una frase de Spencer. No importa. Marx lo odiaba, Marx lo detestaba, y están enterrados uno frente al otro en el mismo cementerio de Londres. Spencer, que conceptúa la evolución biológica, psicológica y sociológica del ser humano, el intelectual más luminoso de su tiempo, se fue volviendo un pesimista. Él era muy entusiasta en 1840, veía el progreso del capitalismo, de la libertad, la progresiva abolición de la esclavitud, todas las causas que lo entusiasmaban. Pero al final de su vida, él, por ejemplo, advierte en el primer capítulo de ese gran libro que es El hombre contra el Estado,
que los partidos liberales se han convertido en enemigos de la libertad. Caso testigo su partido, el partido Whig en Inglaterra. El libro está escrito en 1883. Ellos prometieron defender nuestra libertad en el Parlamento y ahora somos mucho más esclavos. Han sacado nuevos aranceles, regulaciones, prohibiciones, vacunación obligatoria, leyes de salud pública. El Estado se ha multiplicado, son peores que los conservadores aún porque ellos decían que nos iban a defender del expansionismo liberticida conservador y se han plegado a él. Mientras tanto, la amenaza socialista, que en ese momento era violenta en las calles, como una belga, como una de París, trataron de quemar el Louvre, fíjense, ahora lo asaltan nomás. Y después vimos lo que pasó con el comunismo. Spencer tenía razón, ¿no? Lo que fue ese genocidio del siglo XX. Ahora, ¿qué era una cosa que le parecía particularmente oscura a Spencer hacia el final de su vida en su madurez intelectual? El Imperio Británico. Fue uno de los mayores críticos del Imperio Británico y dijo: Kaneko Kentaro, a finales del siglo XIX, era un aristócrata japonés que le escribe a Spencer pidiéndole consejo para redactar la Constitución de Japón. Era el periodo Meiji, Japón vivía una acelerada transformación institucional y habían sido intervenidos por Inglaterra y Estados Unidos en un momento donde Japón estaba a punto de convertirse en una potencia moderna, desarrollando su propio capitalismo industrial. Estaban saliendo de una etapa muy larga de lo que podríamos llamar feudalismo. Los señores, los samuráis, no quiero ponerme muy largo, pero Kaneko Kentaro, se dice así, que era un reformista preocupado por cómo podía afectar la construcción del Estado moderno a la libertad de los japoneses y cómo podían aprovecharse por esto otras potencias. Le escribe a Herbert Spencer solicitándole orientación sobre cómo conciliar el progreso con la libertad. Y la respuesta de Spencer en esas cartas es la documentación de lo que pensaba ya en esa época este hombre visionario. Y él dijo: los japoneses están adoptando métodos occidentales con demasiada rapidez y eso implica también que toman sus vicios. El gran error de las naciones modernas es confundir la fuerza con la civilización. Miren lo que decía Spencer hoy, a la luz de los hechos, de lo que está pasando en Ucrania, de lo que está pasando en Gaza, de las amenazas de Trump. La expansión territorial no engrandece un pueblo, dice Spencer en esas cartas, lo corrompe. Kentaro le pregunta en esencia si Japón debe seguir el camino imperial europeo para asegurar su supervivencia en un mundo dominado por potencias expansionistas. O sea, si Japón debe convertirse en imperio para no ser devorado. Spencer responde con una fuerza moral inesperada para un hombre que erróneamente asocian con el darwinismo social. Spencer dice: nada destruye más rápidamente el espíritu de una nación que un gobierno que se inmiscuye en lo que no le pertenece, ya sea la vida del ciudadano o la tierra de otros pueblos. En esa línea, Spencer rechaza completamente la idea de que una nación en modernización tenga derecho a civilizar por la fuerza a sus vecinos. Señala que el liberalismo auténtico no es solo una doctrina económica, sino una filosofía profundamente anticoercitiva. Otra cita: la libertad no puede ser impuesta ni exhortada. Donde llega la espada, huye la civilización. Estas advertencias resultaron extraordinariamente proféticas. Pocos años después de esta correspondencia, Japón inició su expansión militar contra lo que recomendó Spencer en Corea y en Manchuria, confirmando los temores del filósofo, que les sugirió que expulsen a los británicos y estadounidenses de Japón, a los políticos, a los diplomáticos, y dijo: si no van a ser extinguidos como la India. Les dijo: no sean como ellos y tampoco déjense devorar, ¿no? El crecimiento del aparato estatal, incluso con la excusa del progreso, es siempre una amenaza para el ciudadano común, dijo Spencer. Si Japón desea verdadera grandeza, que busque ser ejemplo de libertad, no amo ni esclavo, faro, no conquistador. ¡Qué palabras! Ahí está toda la orientación que necesitamos, estimados amigos. Por eso este canal se llama Los Liberales, por eso uno nunca pierde la fe en la humanidad. Muchas veces estuvimos al punto de desaparecer, pero finalmente la luz de la razón o del alma humana termina salvándonos a último momento.
Ahí dice Luis, cuando Napoleón cayó en Waterloo, los Rothschild hicieron lo contrario de todos, vendieron como si hubiera ganado y recompraron al día siguiente. De hecho, la gran operación psicológica de los Rothschild fue instalar mediáticamente, insisto, todavía no eran dueños de The Economist ni de Financial Times, pero instalaron la fake news de que Napoleón había ganado para que se derrumben las acciones inglesas. Las compraron en masa, 3 días después se supo la verdad, y cuando hubo un boom bursátil, ellos multiplicaron por 15 su fortuna y se convirtieron en el clan más rico de Inglaterra y el mundo. Volvemos a The Economist 2026, perdón por este viaje al pasado, que habla... ¿Cuál es el punto 4, Nico? Problemas para Europa. No, bueno, el tema lógico de Europa, la deuda total, la quiebra de los países europeos, un PBI que no crece, problemas demográficos europeos y el tema del gasto, ¿no? El gasto en defensa, lo que viene pidiendo Mario Draghi, que antes lo citabas continuamente, ¿no? Anticipa que crece la extrema derecha, pero al mismo tiempo dice que son defensores del libre comercio los europeos. Qué chiste de mal gusto, ¿no? O sea, camino al comunismo soviético, expropiando granjas en Holanda. A ese primer ministro lo echaron los holandeses y lo pusieron de secretario general de la OTAN como premio. A Mark Rutte, el que expropiaba granjas, pues las granjas contaminan. Bueno, quinto, la oportunidad de China, ¿cuál sería? El socio confiable, como vos siempre dijiste, ¿no? Claro. El garante razonable y sensato del orden mundial, hasta que tengan el poder absoluto y nos manden a todos los campos de concentración. Yo realmente estoy impactado, porque tranquilamente podríamos haber hecho un blog resumiendo lo que venimos diciendo los últimos meses desde que asumió Trump, y es esto. Amigos, si no colaboran en Patreon y en Superchat, les juro que mandamos el currículum a The Economist. Preocupaciones económicas. Hasta ahora es un chiste. La economía de Estados Unidos está demostrando ser más resistente de lo que muchos esperaban. Es completamente cierto que la verdad no sé cómo aguantan el desastre en el que están. Pero bueno, se frenará el comercio mundial y dado que los países ricos viven por encima de sus posibilidades, el riesgo de una crisis de mercado de bonos está creciendo. Mucho dependerá del reemplazo de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal en mayo. La politización de la Fed podría desencadenar un enfrentamiento de mercado. Séptimo, preocupaciones sobre la EA, Nico, y así aceleramos y nos vamos con los correos de claro. Ahora esto es lo que acabas de leer, también, ¿cuántas veces nos escucharon? Acá el tema es la pérdida de credibilidad de la Fed convertida realmente en lo que quería BlackRock, una fusión de la Fed con la Secretaría del Tesoro, y el cisne negro, una crisis en el mercado de deuda de los bonos globales. Están anticipando que la burbuja de la CIA tapa el malestar económico norteamericano con un gasto keynesiano excesivo en infraestructura para inteligencia artificial. Todo esto estatal, realmente es una porquería. Y dice que, bueno, que como ocurrió con los trenes, la electricidad y el internet, aunque haya un colapso como el de las .com, no se va a terminar la tecnología, pero la cuestión económica mundial se va a poner súper jodida. Hablan de un panorama climático mixto. ¿Qué dice ahí? Limitar el los juegos transhumanistas. Pero espera un segundo, ¿qué están diciendo? La tecnología limpia está en auge en todo el sur global, las empresas cumplirán o superarán sus objetivos climáticos, pero guardarán silencio para evitar la ira de Trump. Vale la pena observar la energía geotérmica. Valores deportivos, sí, mundial de fútbol en Estados Unidos, Canadá y México, atentos a que no haya un atentado o alguna justificación para la intervención militar en México a partir del Mundial de Fútbol. Un atentado conveniente para armar alguna guerra. Los fanáticos pueden mantenerse alejados, pero los juegos mejorados en Las Vegas, yo no iría ni loco, pueden ser aún más controvertidos. Los atletas pueden usar drogas para mejorar el rendimiento. ¿Es hacer trampa o simplemente es diferente? Bueno, y Ozempic habla de los... Sí. La ventana de Overton transhumanista full, ya a nivel internacional, mostrado para todo el mundo. O sea, olvidémonos del doping, todo eso. Ahora ampliemos las capacidades del ser humano. Bueno, y habla de la burbuja de los Ozempic y los medicamentos GLP para regular el apetito. Sí, vos fíjate que curiosamente hoy salió esta noticia también, ¿no? Estados Unidos podrá negar visas por obesidad, diabetes, cáncer y otras afecciones crónicas de salud, según un cable de Marco Rubio. Inclusive asocia la obesidad con la depresión, entonces
que los consulados pueden negar las visas para viajar a Estados Unidos si consideran que una persona puede ser depresiva. O promover la compra de los tratamientos, ¿no? Y si tenés cáncer, olvídate. Estás deprimido. Pero ¿cuál es el fucking argumento? No hay hospitales públicos que atiendan inmigrantes en Estados Unidos o turistas. ¿Cuál es el problema? O sea, de que vayan los enfermos. Dicen que el gasto, es misantropía. Sí, ellos hablan del gasto, yo te diría, capaz que están promoviendo que le compres a Larry Ellison y compañía las mejoras transhumanistas. Sí. Bueno, ya las noticias normales. Vos sabés que. Perdón, mira, cerré una ventana que no tendría que haber cerrado. Ahora vienen las noticias normales, pero me estoy dando cuenta que vamos por 2 horas y no hablamos de Jeffrey. Sí, no, Nico, hablemos de Jeffrey. Y te voy a decir una cosa súper polémica. Y te libero también para que cuando quieras te vayas, porque estás muerto, mañana trabajás temprano, así que tratemos Jeffrey y decime. Claro, pero te voy a decir algo súper polémico. Estamos todos diciendo que lo de Venezuela todo es para tapar lo de Jeffrey. Y yo la verdad que pensando en esto de The Economist, que es casi una reivindicación de un montón de cosas que vengo diciendo y que venimos investigando y demás. Che, y si en realidad lo de Jeffrey es para tapar lo otro que está pasando. Porque lo de Jeffrey no deja de ser lo de Jeffrey. Algo que sabemos hace un montón de tiempo. ¿Vos te acordás cuando yo dije acá que la especulación mía era que Trump termina destituido por juicio político, acusado de utilizar al FBI para desviar la investigación de Jeffrey? Yo lo había dicho hace un montón eso. La verdad, casi te diría, hay otras cosas que están pasando y lo de Jeffrey es lo que distrae. No lo otro distrae de lo de Jeffrey. Bueno, mirá, las noticias. Mandani ya está armando su gabinete en Nueva York. Su principal funcionario, jefa de gabinete, El Bisgard Church, es la responsable de esta reestructuración de que los delitos no violentos no sean más tratados por la policía, sino que sean tratados por servicios sociales y demás. Algo que han intentado en otros lugares con resultados bastante negativos, podemos decir, ¿no? Pero ya se empieza a ver la mano del gobierno Mandani. Diddy Combs, mirá, dentro de un año lo tenés en libertad, las Diddy Combs. Rosquearon por el indulto, queda mal indultarlo en este momento. ¿Viste a quién indultó Trump hoy? ¿A quién indultó? Mira vos, el socio de Macri. Mirá vos. Magnate anglo-israelí. Tierras en el sur. Usurpa tierras con grupos paramilitares a los dueños originales porque capaz heredaron de 8 generaciones y no tienen los papeles en regla y ellos que tampoco los tienen los invaden y se las quedan. Una mafia peligrosa que usurpa la Patagonia, un tipo muy sucio, literalmente anglo-israelí, Joe Louis. Bueno. Así es. Entonces decíamos, Diddy Combs, por estar haciendo rehabilitación en la cárcel, puede dentro de un año acogerse al beneficio de la libertad condicional. Así que no caminó el indulto, bancate un año, callate la boca y ahí lo tenés afuera. La semana pasada mostrábamos la jubilación de Nancy Pelosi, su hija va a seguir los caminos de la madre, postulándose para un escaño en el Senado estatal por California. Así quiero que escúchame. No puedo evitar recordarlo. Además, cómo se rió Ricardo, mi querido amigo Ricardo Iorio, con la cobertura que nosotros hicimos del caso Pelosi. Que a vos te decía el irlandés, te decía, que tenés cara de irlandés. Y te mandó saludos, felicitaciones, ¿te acordás? Sí, y cómo se reían con el hombre araña. Porque acuérdense que el marido de Pelosi fue atacado por de Pape. A David de Pape, un caballero despechado que estaba en calzoncillos y preguntando por Nancy. Bueno, le dieron cadena perpetua a de Pape. Bueno, esto del hijo de Pelosi
Ricardo, mi querido amigo, que en paz descanse, que están promoviendo el monumento que está construyendo Ropo March. El otro día pasamos los datos para que contribuyan a la financiación. Ricardo diría esto. Anoche veía un programa de América que mostraban los cartoneros. Yo fui cartonero en la época de Alfonsín, y cuando Alfonsín murió decían el padre de la democracia. Ahora viene el hijo de Alfonsín. ¿Qué es esto? Son faraones, los hijos de los extraterrestres ancestrales. ¿Cuál es? ¿Qué canción inventaron? Hubo como un... Sabiduría de Iorio. Bueno. La hija de Pelosi. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.